Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos como invitado a Patricio Fernández. Él es escritor, periodista, ha tenido una importante trayectoria en el país, fue fundador del semanario The Clinic, fue miembro de la Convención Constituyente, además es director del Centro Democracia UDP de la Universidad Diego Portales. Le vamos a preguntar algo de eso, pero hoy lo hemos invitado a conversar de su libro Sobre la Marcha, notas acerca del estallido social en Chile, que fue publicado en 2020 por Editorial Debate. Primero que todo, Patricio, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libre y Bandera. Un gusto, Alejandro. Patricio, cuéntanos cómo nació la idea de escribir este libro, porque yo tengo la impresión que nació el mismo 18 de octubre, o sea, tú empezaste a recopilar cosas. ¿Cómo fue el proceso? El mismísimo 18 de octubre, a las 5:30 de la tarde, yo estaba comenzando a entrevistar en la radio Sonar, ahí en la zona de las radios del Canal 13, al presidente del Centro Alumno del Instituto Nacional. Y hablamos justamente, ¿te acuerdas que en esos días ya estaban saltando los torniquetes, Sí, toda esta cosa? Entonces, para hablarle de eso, y en esa entrevista, su nombre se me va en este minuto. Pero fue súper interesante porque, en primer lugar, me cuenta cómo en estos mundos y ahora en el Instituto Nacional prácticamente no hay militantes de partidos que yo les sepa el nombre. Me cuesta el ambiente en que se vive, etcétera. Y yo salgo de esta conversación con él, camino hacia Providencia, viene bajando por Providencia una cantidad enorme de gente por las veredas, habían cerrado el metro. Yo me encontré ahí con Aldo Perán, mi editor, dicho sea de paso, de Random House Mondadori. Camino, en vez de ir hacia mi casa, camino hacia Plaza Italia, y estaba ahí en el momento en que todo comenzó. Y desde ese minuto no salí nunca más de este tráfago, porque me vi envuelto en una historia que quise contar. Y para ser muy honesto, o sea, si yo tengo que decir que me pasó a mí con el estallido, es que me atrapó como narrador. Y lo seguí y lo busqué con una muy permanentes ganas de contarlo. Eso era lo primero que te iba a preguntar. Rodrigo Pérez se llamaba el presidente del Instituto Nacional. Tú, en este libro, eres un sujeto activo. Tú no eres un analista político, no eres un historiador, no eres un sociólogo. Eres una persona que participa en las marchas, que quiere captar lo que está pasando, que hablas, así como hablas con el presidente del Instituto Nacional, hablas con una señora, con un joven, con un dirigente de la ACES. ¿Eso fue parte del atrapamiento que tuviste? Sí. ¿Fue una decisión editorial? ¿Cómo No, fue una decisión, llamémosle así, autoral. A mí lo que más me gusta y que me vengo dedicando hace un buen rato, digamos, es de algún modo a contar el periodo histórico, tratar de contar pedazos del periodo histórico en que a uno le ha tocado estar. Y por momentos, incluso por las ganas de contarlo más de cerca, me ha movido muy intensamente a formar parte en algunas de estas cosas, y de manera muy explícita para ser testigo más próximo también, no solamente por el interés de la causa misma. Y yo acababa de terminar un libro que se llama Viaje al fin de la Revolución, de Cuba, que quiere contar el final, o algo de ese final de la historia cubana y de la historia de la revolución en América Latina. Y estaba yendo en ese tiempo a Venezuela con mucha intensidad a ver esa última cascarria de revolución, digamos, esa última como versión en cartón piedra, cuando empieza esto en Chile. Entonces, de algún modo, creí en un primer momento que no terminaba todavía de terminar de contar el final de algo, cuando aparecía otro final. Había algo aquí que se desmoronaba, porque esto nace como muy en contra, o como una gran reacción hacia lo que había sido la última década en Chile. ¿Tú ibas a título personal o ibas ya como periodista, o cómo era tu presencia? A título personal, como escritor, pero escribí de esto en muchas partes. En ese entonces escribía permanentemente en el New York Times, en español, y les mandé varios reportes de esto a ellos, como al diario El País también.
Tú, a ver, si tuviera yo que calificar tu libro, una especie de crónica muy viva de los acontecimientos, que dicho sea de paso se los recomiendo, el libro sobre la marcha, ahora que estamos a 5 años, si ustedes quieren ver qué pasaba y quieren verlo de una manera sentida, inteligente, creo que este es un gran libro. Yo soy más latero, a mí me gustan los análisis, este tiene análisis, pero lo que logra captar de la vida interna, yo no lo había logrado percibir a título personal. Tú, eso es lo que quisiste mostrar más que hacer un analista de qué nos pasó Chile. Completamente. Mi intención en esto, como lo fue en el libro cubano y como lo es en general en las cosas que procuro escribir, es eso. Por supuesto que hoy día la mezcla de género hace que son cabezas relativamente reflexivas las que van también contando, pero el sentido primero es contar. Y yo cuando ahora, al cumplirse 5 años, se ha reavivado tanto la conversación en torno a esto, he vuelto a mirarlo con el afán de refrescarme qué pasó, porque una de las cosas que me doy cuenta es cuán traicionera es la memoria, cuán construida es dependiendo de las propias experiencias y los intereses que se tienen, y cómo las cosas se vuelven a contar, se cuentan, digamos, de una manera que no necesariamente es la que sucedió, sino que es en la que uno lo quiere o prefiere recrear en el momento actual. Y yo lo que vi en esos meses, digamos, fue una multiplicidad enorme de voluntades, de en contras, una gran dificultad de encontrar a favor, muchos en contra, muchas diversidades culturales que no habían no habían emergido. Por eso hubo una imagen que desde ese primer día, desde ese 18 de octubre, me acompañaba a mí, la idea de esta gente que salió del metro como un universo que sale de unas catacumbas y se muestra. Un universo, no un universo necesariamente explotado, no solamente un universo demandante de derechos sociales, sino que diversidades culturales que habían nacido en las últimas décadas. La frase, de hecho, no son 30 pesos, son 30 años. Hay un sentido en que yo la rescato. El sentido en el que se la suele leer me parece una pelotudez. O sea, la idea de que estos sean unos 30 años atroces es solo lo puede decir que no los haya vivido y que no conozca los años anteriores, digamos. Pero la idea de que en esos 30 años irrumpió un mundo a la sombra de estos progresos que Chile iba teniendo, una cultura que esos mismos protagonistas de los 30 años no habían visto, eso sí estoy convencido. Porque dicho sea de paso, son los 30 años en los que nace Internet, son los 30 años en el que irrumpe el calentamiento global en el mundo, son los 30 años en los que la política de las identidades emerge en muy distintos espacios, o sea, son 30 años en los que termina la Guerra Fría, son 30 años en que la Iglesia cae en una situación de postración, son 30 años en que los grupos intermedios pierden su fuerza, partidos políticos, etcétera. Son 30 años en los que suceden muchas cosas que emergen en el estallido social. Muere una generación, la generación del 73. Murieron todos los jefes. Murió el jefe del ejército, Pinochet, murió Elwin, murió Jarpa, murió Luis Corbalán, murió Altamirano. Y acuérdate de otra cosa más que yo encuentro que nunca se le ha puesto el suficiente énfasis. La generación del Frente Amplio, que no es la generación con la que arranca el estallido. Es más joven esa. La del estallido es más joven. De hecho, reniega mucho de la del Frente Amplio. No le siguen el amén, digamos. No les gusta. Pero la generación del Frente Amplio, que es la que sí emerge el 2011... No, mentira, emerge el 2006, para el pingüinazo, y después está en la universidad el 2011, nacen exactamente el año 88. Para el plebiscito. Para el plebiscito que pone fin a Pinochet y que cambia esto. O sea, pero nacen exactamente ahí. Hay uno que es un año mayor, que es Boric, que por eso es presidente, y otros que serán uno de posterior, pero ese es el momento eje. Tú aventuras algunas causas, pero en la lógica que me decía hace un rato, más claro el en contra que el a favor. O sea, hay una resistencia contra las desigualdades, contra los abusos, contra el régimen neoliberal, cualquier cosa que esto signifique. Yo qué en contras vi. O sea,
Pongamos aquí la violencia, dejémosla, digamos, la violencia. Te lo pregunto luego eso. Sí, ese yo lo pondría a un lado. Y creo que es importante ponerlo a un lado porque de lo contrario no se explica que hasta prácticamente finales del 2019 en torno a un 80% de la población en Chile apoyaba lo que estaba sucediendo, según la encuesta CEP y la encuesta Criteria. Y en la UDP Feedback apoyaban las barricadas, apoyaban el ataque a carabineros. Y la violencia muy matizada. Entonces, esa es una primera cosa que es la que hay que explicar. Y que también es bien importante ahí, a la hora que uno recuerda estos datos, darse cuenta de lo torpe que fue la lectura de la izquierda, o de cierta izquierda, que quiso creer que esto era algo así como un movimiento que repetía o revivía sus grandes causas revolucionarias de otro tiempo, cuando yo estoy convencido, no convencido, sino que soy un observador que puede constatar que no era eso. Además, cuando no se dan cuenta que al convertirla en eso le hicieron un enorme favor a la derecha, pero ese ya es otro pastel, digamos. Acá, ¿qué es lo que había? Los dos principales motores que yo vi fue, en un primer momento, estos jóvenes que orbitaban en torno a los 18 años, yo te diría que entre 16 y 20, eso más o menos, y esos fueron los que se instalaron desde Plaza Baquedano, más bien hacia arriba en un primer momento, en el Parque Balmaceda. Muy luego vienen otros que es para abajo, que es mucho más lumpenizado y se suman, pero esa es la primera mega energía. Y yo diría que la otra enorme energía que esto tuvo fueron las mujeres. Y esto casi lo enmarca, porque así como la primera escena son estos jóvenes escolares saltando torniquete, la última es la marcha del 8 de marzo del 2020. Antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia. Después de esa marcha se cierra, digamos, el cuento. Y la presencia que las mujeres tuvieron acá es muy grande. Entonces, ¿qué causas vi yo? Antipatriarcado. Las murallas estaban llenos de esta causa. Antineoliberal, cualquiera sea lo que signifique. Nunca vi un rayado, nunca vi la palabra socialismo en los muros. Antiadultocracia, o sea, los jóvenes en contra de que sean los mayores los que manden, una cuestión bien particular. Esto permite decir otra cosa que creo que es importante. Y los mayores pueden ser de 30 y algo. No, los mayores cualquier cosa. No tienen 70. No. ¿Sí? Si algo tuvo el estallido social fue una mega trizadura, un mega crisis en las estructuras de autoridad. O sea, eso era central. Lo que a mí a ver, sigamos con la enumeración, porque esto a mí me ha llevado también a, después del libro, me hubiera gustado enfatizarlo ahí, a marcar también lo conversábamos la otra vez con alguien, el hecho carnavalesco que esto tenía. Y en el sentido más tradicional, a la Bactán, digamos. O sea, el carnaval en el sentido del desorden, el rey anda de burro, el loco anda de rey. Los locos tuvieron una presencia enorme en el estallido social. Pasaron a dirigir el tránsito en montones de esquinas. Había rayados en las murallas pidiendo más fluoxetina y distintos antidepresivos. No era depresión, era capitalismo. El juego entre estas dos cosas era muy permanente. La gente de la calle, tuvieron los que dormían en las calles, pasaron a tener una presencia enorme. Aumentó como nunca las carpas en el espacio público. O sea, hubo una gran inversión y conjuntamente estaban en la demanda por derechos sociales, muy especialmente estaba las pensiones. Y yo creo que la explicación de eso es porque en esos momentos estaba jubilando la primera generación, en masa la primera generación de que venía de la AFP, y le estaba cayendo como carga a los jóvenes. O sea, no era una abstracción, sino que muchos jóvenes estaban viendo que sus padres estaban terminando la vida en un estado carente. Pero era mucho en contra. Patricio, vamos a hacer un breve alto y seguimos conversando sobre la marcha, un excelente libro sobre
lo que fue octubre y los meses siguientes de 2019. A la vuelta quiero que profundicemos sobre la ruptura generacional que tú has mencionado aquí en Historia Libre y Bandera. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Patricio Fernández, sobre la marcha. Él dice que son notas, pero la verdad es que bastante más sobre el estallido social. Hay documentos, hay entrevistas, hay análisis, comentarios sobrevolados, otros más profundizados. ¿Cómo es el quiebre generacional? Y específicamente hay un grupo que tú describes mejor que en otros lados y de manera más desapasionada que en otros lados, que es la primera línea. La primera línea fue se contó mucho cuento de la primera línea, yo creo, en gente que no vio de qué se trataba la primera línea. La primera línea se concentraba en la calle Ramón Corbalán con Carabineros de Chile. Esta es la calle que va, en la que continúa Irene Morales, o sea, una cuadra más abajo de Plaza Italia. Esa calle que está por el borde del Crown Plaza, antes de ser totalmente destruido el Crown Plaza, dicho sea de paso. ¿Te acuerdas que? Y Carabineros de Chile es la que da a la iglesia de Carabineros por atrás. ¿Tú ubicas lo que es el pedazo que termina en Portugal? Exactamente. En ese pedazo, todos los días, a partir de cierto momento, a las 5 de la tarde, empezaban enfrentamientos entre un grupo de gente que usaba escudos, que se arropaba para el combate. Todas estas palabras usémoslas entre comillas porque eran las que también usaban, y que habían visto en su inmensa mayoría un documental ucraniano que se llama Winter on Fire, y yo te recomiendo verlo, que es sobre la toma de la plaza, cuando años atrás se tomaron la plaza, se me olvida el nombre en este momento, en Kiev, cuando un grupo de jóvenes ucranianos queriendo formar parte de la comunidad europea ven contrarrestada su causa. En ese entonces también estaban habiendo protestas en bien distintos lugares, y en esos videos, en Winter on Fire, en ese documental que recomiendo verlo, hacían escudos, etcétera. Ese grupo de ahí peleaba con Carabineros. Si Carabineros no llegaba a reprimirlos, digamos, prontamente, iban a joderlos hasta que los Carabineros llegaran acá. Había mucho disfraz, había un gran sentimiento comunitario, yo creo que capaz que haya habido, y muy además multiclasista. Habían así niños del Sename, digamos, y órbita lumpenesca, como hijos de familias burguesas que estaban aquí en un espacio de gran encuentro, identificación. Habían
habían unos que picaban las baldosas Claro. para convertirlas en municiones. Los pirquineros, los mineros. Tenían nombres, cada uno de estos tenían nombres. En algún momento yo dije que escribí por ahí, creo que había más Marvel, que yo veía más Marvel que Marx. En el sentido que habían superhéroes, habían personajes de muy distintos tipos. La idea de que la primera línea, dos cosas, voy a ponerla romantizada por sus defensores o promotores, fuera algo así como un grupo de choque que protegía la protesta de la represión policíaca, yo no vi nunca eso. Y por otra parte, la idea de que la primera línea fuera algo que invadía la ciudad por todas partes, tampoco vi precisamente eso. Lo vi muy concentrado acá. Tú dices una frase algo así como, tenía más deseo de ser alguien que de lograr algo. Completamente. Había aquí, porque aquí había un lugar de redención, había un lugar de grandeza en unas vidas comunes y corrientes, como son todas nuestras vidas, dicho sea de paso. Había un afán heroico, había la idea de estar en algo grande, o de estar en algo. Por eso es que ese mundo nada podía ser peor para ellos que un acuerdo constituyente, por ejemplo. Fue una gran frustración para esos mundos. Fue una traición. Fue una gran traición. Porque ese fuego, digamos, insuflaba sus almas y los convertía en personajes de una grandiosidad que jamás habían tenido. Ahora, por otro lado, eso era una parte, porque por otro lado había también una órbita delincuencial que se infiltraba en esto. Yo estuve cuando se quemó la iglesia de Carabineros de Chile ahí, andaba muy en esos tiempos, andaba enteramente encapuchado yo, y no precisamente para protegerme de la policía, para serte franco, ¿eh? Era porque De los gases. de cualquiera que te reconociera también. Ya. No eran lugares donde uno era bienvenido. La moderación, el amarillismo, entonces es algo así como lo más despreciable. Mal visto. No mal visto, despreciable, digamos. O sea, bueno, cuando estaban quemándose la iglesia de Carabineros de Chile, yo vi a tipos al lado mío pelear con cadena y fierro entre sí. O sea, lo que había aquí era una reunión de una causa común, no. Aquí habían múltiples fogosidades entre las cuales se filtraba también con muchísima fuerza la delincuencia. Y puede filtrarse otra cosa que yo encuentro que es uno de los grandes valores de tu libro. De lo que yo he leído, no he leído todo, pero me habré leído 10, 12, 15 libros de la Revolución de Octubre. Este es el primero que más claramente toca el tema de la salud mental y los problemas de consumos de drogas ilícitas, de calmantes, de todo lo que significa un problema real de salud pública en Chile. Mira, esto, Alejandro, en esto acá es, como te decía, es súper concreto, y en dos sentidos. Uno, que está literalmente anunciado en los rayados, o sea, está explicitado. Pero dos, es que, y esto yo creo lo puede hablar con psicólogo, esta cuestión despertó un montón de, o sea, a quienes tenían desequilibrios de algún tipo, esta cuestión desató una cosa muy fuerte, convocó. De hecho, en las calles, como te decía antes, aparecieron, esto yo lo vi en varias esquinas, por ahí lo recogí en unas historias que habrá que escribirlas después, vagabundos de esa esquina que empezaban a dirigir el tránsito y se volvían en se invertía, digamos, enteramente la jerarquía. La gente que tenía, yo conocí y entrevisté un caso de uno que había abandonado el trabajo y lo había dejado todo para abocarse a esto. O sea, alguien que había conseguido encauzarse y estaba más o menos orientado, se encauzó aquí. A la gente que tenía fragilidades o debilidades psicológicas, esta cuestión también a otros les causó terrores. O sea, fue muy importante en la salud mental. Por eso digo, en muy distintos niveles. Uno, ¿era un tema la salud mental? Sí, era un tema la salud mental, especialmente la depresión. Dos, hubo quienes irrumpieron acá,
O sea, ¿hubo un protagonismo de los locos, digamos? Sí, también. Y 3, ¿revolvió esto las cabezas de aquellos que vivían en cierta inestabilidad de manera muy diversa? Sí, también. O sea, aquí hubo un proceso mental colectivo. ¿Qué reflexión te merece el uso de la violencia? Porque tú decías hace un momento, separemos el tema de la violencia. Pero por otra parte, al final, tú mismo dices, la violencia, ya había un hartazgo de la violencia, ya no queríamos más violencia. Si al principio incluso las encuestas justifican, valoran, aceptan la violencia, después eso empieza a decaer. ¿Cómo ves el tema en su conjunto? Le veo varias caras porque, a ver, una es respecto a algo que se teorizó mucho. Yo creo que se reportó insuficientemente, pero que no tengo dudas que tuvo presencia, y que es la irrupción del narco. O sea, fue un momento en que el crimen organizado, todavía este crimen organizado a la chilena, no estamos aquí hablando del Tren de Aragua, sino que tuvo un momento tuvo un gran momento. Pasó cuando se apoyó saqueos, según varios reportes, digamos. Se ayudó a ciertas organizaciones en lugares marginales. Llevó los fuegos artificiales a la Plaza Italia, los fuegos artificiales que las poblaciones suelen tirarse cuando llega la merca. Cuando se anuncia. Llegó ahora a Plaza Baquedano. Hubo noches en que uno veía una cantidad de fuegos artificiales que no son las bengalas que puede comprar cualquier vecino en la esquina. O sea, tenían una dimensión, digamos. Eso es uno. Hubo un mundo lumpenesco, la manera más sencilla pero quizás es una manera como media injusta, pero la idea del cename. No lo reduciría a eso, pero tomémoslo, la idea de los niños, del niño de la calle, del que no tiene, del que está metido en las drogas, del que, etcétera, tuvo un lugar. Y en la Plaza Italia era increíble, yo vi escenas sorprendentes, niños como de unos 15 años corriendo desde la mismísima estatua de Baquedano, corriendo hasta la Costanera, al ver a un carabinero apoyado en una moto y saltar y pegarle una patada como de kung fu, como de ninja, volando, dejarlo botado con la moto y volver. Un cabro de este porte, ¿eh? Un mocoso, digamos. Y ese tipo de actitudes aquí encontraba, ¿qué es lo que pasaba ante esa escena? Un mundo aplaudía. O sea, no era ese niño también encontró un espacio heroico. Por otra parte, hay una violencia que tiene que estar muy metida en todos nosotros, y que esta es a mí la que más me inquieta. Se saquearon supermercados en todo Chile, no en una parte del país, no un grupito pequeño de no sé qué. En todos los pueblos de Chile saquearon supermercados. Se saquearon multitiendas, y en algunas ciudades como Valparaíso, la avenida Condel quedó lisa y llanamente arrasada. Ese universo que participó de eso no tiene color político, o los tiene todos. Y está infiltrado en nuestra comunidad, no sé cómo se dice. Y salían, y no salían, digamos, con harina para hacer pan para la olla común, salían con plasma y con cuestiones para las propias casas. Y cada cual agarró lo que pudo. Claro. Yo también me metí en saqueos para mirar esta cuestión y lo vi. Y esto solo nos tiene que llamar, digamos, a decir qué pasa aquí. En ese sentido, era bien poco revolucionario ese saqueo, era más bien neoliberal, si es que lo podemos, si es que hubiera que caracterizarlo, ¿no? Y ahí estuvo también eso. Entonces, vi varias violencias que sumadas solo nos pueden decir tenemos un país que algo tiene que preocuparse. Vamos a hacer un pequeño alto y te voy a preguntar por la forma de ocupación que... Perdona. Y estaban, por supuesto,
los que de la pretendida violencia revolucionaria. Claro. Pero lo que yo advertiría es que esa la dejé para el final porque no era, o yo no vi que fuera, No era masiva, era menor. no era la grande, digamos. Ya. Vamos a hacer un pequeño alto y te voy a preguntar por la vía de solución institucional que se vio en la época, que tú consideras que era necesario el cambio de constitución. Y volvemos con Patricio Fernández a conversar sobre su libro, Sobre la marcha en Historia, Libros y Banderas. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile, editorial Debate, con Patricio Fernández. Patricio, tú fuiste constituyente y tú en este libro ya decías que la solución, no la única, una de las soluciones, pasaba por cambiar una constitución que era ilegítima en su origen, por una que debía ser generada por todos. Y tú dices una cosa que obviamente nosotros sabemos ya que no se cumplió, que nos permita exponer nuestros puntos de vista, pero sobre todo escuchar los puntos de vista del que está al frente. No solo pensando en lo que queremos nosotros, sino en lo que quieren todos, por decirlo de alguna manera. A ver, un par de cosas. Uno, yo creo que lo escribo por ahí. Ya mi principal afán para una nueva constitución no era simplemente terminar con la constitución de la dictadura. Yo consideraba, de hecho, porque además venía del proceso de Michelle Bachelet, en el que me tocó participar como miembro del Consejo Ciudadano Observadores, a petición de la presidenta. A mí lo que me parecía es que venía muy bien, y lo sigo creyendo, pero evidentemente esto no resultó. Y me doy cuenta y puedo echar pie atrás para decir por qué ahora creo que en realidad no seguiría en ese empeño, digamos. Pero yo lo que veía era aquí la gran oportunidad de generar un nuevo pacto social, hijo justamente de estos nuevos tiempos a los que me refería al comienzo. O sea, estaban y habían sucedido tal cantidad de transformaciones en nuestra cultura, habían irrumpido y aparecido tal cantidad de nuevas grandes preocupaciones, digamos, que ya el asunto ni siquiera era si la constitución anterior nació en dictadura, no en dictadura, si le hicieron esto o le hicieron los otros. Es que era una constitución de un tiempo. Está desfasada. Está desfasada. Lo sigo creyendo. Lo que pasa es que ahora me doy cuenta, digamos, por experiencia, y porque todo lo otro sería deshonestidad, de que parir un nuevo momento de la historia de golpe y porrazo es, al parecer, más insensato, menos prudente y menos fructífero que generarlo reformistamente a lo largo del tiempo. Ergo, lleguemos a ese, como sea que lo consigamos, de manera más armónica. Porque, entre otras cosas, yo no fui a la convención, cuando me tocó a mí ser constituyente, con una bandera. Mi causa era el acuerdo. Y soy testigo de la dificultad e imposibilidad de que eso verdaderamente se produjera allá adentro. Porque había algunos con los que terminé teniendo grandes problemas, que decían muy rimbombantemente frases como hay ríos que no se cruzan,
fronteras que no se pasan cuando uno estaba ahí para predicar que había que poner puentes sobre los ríos y traspasar fronteras para escuchar a los vecinos, digamos. Pero eso estaba muy lejos del clima que ahí estaba sucediendo, razón por la cual no se dio. Pero a mí me parecía, y yo tuve mucha esperanza, como creo que muchos chilenos, y no solo como muchos chilenos, como muchos estudiosos del mundo que vinieron para acá, de que aquí había una gran oportunidad. Y yo sigo siendo un convencido de que, y por eso esto me frustra mayormente todavía, me genera a veces rabia y a veces tristeza, de que aquí se perdió una oportunidad enorme de generar además un nuevo mito fundante de la democracia chilena que creo que habría llegado muy lejos. No porque la propuesta constitucional me interesara mayormente o me gustara eso, sino que una historia que se construye a partir de una comunidad organizada que consigue acordar en su conjunto todo esto, lo digo, me suena magnífico y me doy cuenta mientras lo voy diciendo lo distante que estuvo de lo que fue y lo difícil que es que acontezca. El inviable. Claro, porque una de las cosas que yo constaté ahí también es que la democracia, mientras más amplia es, mientras más inclusiva se pretende, más compleja de administrar resulta. Y se me aparecía mucho durante la convención la imagen de Moby Dick. Esta idea de algo que se persigue y que se escapa y se escapa con los arpones, con heridas, etcétera, y dejando muertos en el camino. La ballena como la democracia. Pero creo que fue un momento de lucidez y de sanidad política de Chile concluir ese camino de solución y al mismo tiempo quizá de ingenuidad o de incapacidad de conseguirse. Hay una cosa que me llama la atención en tu libro, que es una doble declaración pública. Me llama la atención por el fondo y por la forma. Cuando tú reivindicas ser amarillo, y lo dices varias veces, soy amarillo, soy amarillo, soy amarillo. Creo, hay una columna de defensa de los amarillos. Sí, que no tiene nada que ver con este partido político. No, es tuya previa. Que tú sabes que ellos se pusieron así por eso. Ah, sí. Sí, porque, literalmente. Porque es una columna muy, muy notable y tú sabes, somos más o menos contemporáneos. Ser amarillo era el mayor insulto que te podían pegar, así como indefinido. Sí. Y lo tuyo es una reivindicación del amarillo como una definición, como una cosa positiva, como algo. Y me llama la atención que lo haga. Pero lo segundo es cuando en otra parte dice, no soy revolucionario, no soy revolucionario, no soy revolucionario, no soy revolucionario. Está bien ser las dos cosas, no ser revolucionario y ser amarillo. ¿Por qué quisiste dejarlo tan explícito ambas cosas en este libro? Porque estaban rabiando con el clima del momento. O sea, el lisa y llanamente una manera de discutir con los que además no tenían necesariamente lejos, sino que estaban al lado. No. Ese era el tono imperante en esos tiempos y ese tono a mí no me gusta. No me gusta porque no soy revolucionario, porque considero la revolución una falta de respeto. O sea, por lo mismo que te decía de la convicción un poco reformista. No puedo imaginar yo que de pronto aparecen unos seres prístinos en el planeta para los cuales todos sus antepasados no fueron capaces de ver nada. Y ellos lo ven todo. Y ellos lo ven todo. No lo concibo así. Por otra parte, venía de terminar esta historia del viaje al fin de la Revolución Cubana, donde solo puedo constatar que los esfuerzos revolucionarios de tipo marxista o tipo de izquierda en el mundo fracasaron de manera rotunda, digamos. ¿Y qué es lo que entiendo? ¿Qué entiendo yo en ese sentido por el amarillo? Que uso esa palabra justamente porque es la insultada, como tú mismo lo acabas de decir. Es porque me pregunto, ¿qué se insulta aquí? ¿Se insulta al que está dispuesto a mirar las razones de los otros con más atención que la propia? ¿Se insulta al que cree que las cosas no son solo de un modo, sino que son posiblemente de muchas? ¿Cuál es el espanto del color amarillo? Que para Borges era el más hermoso de los colores porque lo tenía el tigre. ¿Cuál es la vergüenza del amarillo? ¿Las cosas tienen que ser rojas, calientes y quemantes? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió que la furia
digamos, era más valiosa que la calma, que el matiz era más nefasto que la radicalidad. ¿De dónde salió? Yo no estoy dispuesto a comerme ese sapo. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Y fíjate que ya entonces, pero ahora se me ha ahondado más. Yo creo que una de las cosas que más confunden y que vendría bien ayudar a muchos a sacársela de encima es la idea de que hay que pelear por tener la razón. Yo creo que hay que pelear por buscar la razón. Pero el excesivo placer de tener la razón tiene un algo de arrogante y de insoportable. Incluso es poco fino. Si es que uno es capaz de ayudar al otro a descubrir la razón que uno mismo no encuentra, creo que hay en eso, digamos, un gesto de una elegancia inconmensurable. Y algo de eso creo que no viene mal defenderlo. Hay una cosa que no me convenció en el libro. No me si convenció. es una sola, te gustó más que a mí. Hay una que no me convenció porque no sé si el argumento es correcto o no está tratado como debiera. O sea, debería haberle dedicado más tiempo. Sí. Cuando tú dices que esta no es una revolución de izquierda, yo lo entiendo. Sí. Pero cuando se hace la imaginería y, por ejemplo, aparecen los santos del movimiento, los santos son Gladys Marín, Allende, los santos políticos. Sí. Los santos culturales son Violeta Parra, Víctor Jara. Es un imaginario de izquierda claramente. Pero te falta Felipe Camiroaga. Sí, claro, pero Te falta el divino anticristo. Camiroaga es un santo de todos, por decirlo. No es... No altera, Sí. no. A ver, a lo que voy yo, no está Jorge Alessandri o Joaquín Lavín o No. Sebastián Piñera. Sí. Sebastián Piñera es execrado, etcétera. Sí. No, Sebastián Piñera es el representante de todos los males. Dos son los más grandes representantes de los males, Sebastián Piñera y los carabineros. Los carabineros, pero, sí. pero tiene mucho que ver con lo que te decía, es lo que representa el poder. O sea, ahí hay una... pero también en algún momento aparecieron entre las caras execrables Ricardo Lago y Michelle Bachelet. Porque efectivamente esos rostros en el imaginario, en la iconografía pop, rupturista, vienen más de la izquierda que de otra parte. Yo diría los personajes, ¿cómo lo vamos a decir? Los que rompen. Y en ese sentido, sin duda que hay más cercanía con eso. Gladys Marín efectivamente se mete, porque además acá, en términos de mentalidades que corrían y organizaban, por supuesto que había mundos de izquierda que lo infiltraban mejor. O sea, había mundos de izquierda que sentían que esto, prácticamente todo mundo más de izquierda sentía que lo que estaba sucediendo era a su favor, estaba en el río de su historia. Y por lo tanto, si podía poner ese rostro, lo pongo. Eso no le pasaba a gente de derecha, claro, que sí estaba en la marcha también. Y no viene al caso que diga nombres aquí, pero que yo lo sé. Y del gran empresariado. Y me acuerdo muy bien de conversaciones con ellos. Y de se estiró mucho la cuerda. Y de se nos pasó la mano. Y aquí hay que hacer correcciones. Y hubo gente que en 5 minutos cambió los sueldos mínimos de sus empresas. Y se hicieron documentales, como El ladrillo de la Carola Fuente, donde tiene como protagonista un empresario que empieza a ir a las poblaciones y cambia. Y las mujeres que marchaban en esas marchas de mujeres no eran las mujeres de izquierda, eran mujeres de los más distintos tintes. Y yo he pensado mucho, y lo he dicho en otras ocasiones, que lo que acá la primera línea, eso que se llamó la primera línea, usémoslo simbólicamente, tampoco es una figura exactamente revolucionaria, una figura rabiosa. En Argentina ese personaje, lo más parecido a él es Milei. Claro, es al revés. Es al revés. O sea, se convirtió... Milei era un furioso del estallido social chileno a la Argentina. Entonces, sí, hay un imaginario más de izquierda que entra, sí, pero lo que se pedía lo que el movimiento del estallido social... ¿el combustible que lo movía era algo parecido al socialismo? No lo vi, nunca.
¿Era algo parecido a la Revolución Cubana? No, no lo Por vi si nunca. acaso. Nunca había Fidel. Nunca. El Che puede haber aparecido por ahí, pero un poco por lo mismo, ¿no? Ya. Pero no era querer hacer, digamos. No, por eso te decía que la palabra socialismo no la vi nunca. Vale. Pato, la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Recomendación de libros, ¿qué has leído que te haya gustado? ¿Algún clásico, algo que estés leyendo ahora, últimamente? A ver, para decir una novedad en vez de un clásico, acabo de leer un libro, terminé ayer, que me encantó. Y hace rato que no leía un libro de ficción que me gustara de verdad. Es el último de César Aira, escritor argentino. ¿Cómo Se llama En el Pensamiento. En el pensamiento. Tú dices que es novela. Es una novelita corta. Perfecto. El pensamiento es el pueblo donde él nació, Ya, en Argentina. perfecto. Un libro de una escritura muy agradable, contenida, qué sé yo, que va siendo muy sobrio, muy íntimo, de la relación de él con un profesor que lo llega a educar, con un lugar, y que de pronto acontece algo extraño que descoloca todo esto. Desaparece en el pueblo el pensamiento, donde lo único que hay es una línea de tren por el que pasa el tren, desaparece una locomotora. Perfecto. Vamos a buscar, en serio, no lo conocía. ¿Algún otro? Acaba de salir, salió hace poquito. ¿Qué otro libro? Es libre, ¿ah? Puede ser política, historia, literatura, como acabas de hacer, o lo que sea. Mira, ¿sabes? Otra cosa que me dio mucho gusto ver ahora, pues tiene que ser libro porque tú aquí no recomiendas películas, ¿ah? No, pero recomiendo una película, sí, libre. Porque están apareciendo unas películas muy buenas en Amazon Prime. Ya. Yo me he dedicado a ver algunas películas de los años 73, 74, 75, gringas. Ya. Sam Peckinpah, Sidney Lumet. Y acabo de ver una muy interesante que se llama Convoy. Convoy, que también está muy bonita. Ya. Yo voy a aprovechar de recomendar una. Yo vi Juego de Espías en estos últimos semanas, muy buena. No sé si la viste, Robert Redford y Brad Pitt. La encuentro notable. La vi, buena. Notable y tremenda, más de una lealtad, porque el tema es muy terrible, pero la lealtad del jefe con el subordinado es espectacular. Está buena. Así que, Pato, no me queda sino agradecerte que nos haya acompañado en Historia del Libro y Bandera. Un placer, Alejandro. No se vayan ustedes, ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar El Octubre Chileno, reflexiones sobre democracia y libertad. A 5 años de la Revolución de Octubre, Benjamín Ugalde, Felipe Schoenberg y Valentina Verbal escribieron casi contemporáneamente una obra colectiva en la que participan personas como Alfredo Jocelyn Holt, José Luis Aldunate, Natalia González y otros investigadores, Cristóbal Belolio entre ellos. Creo que es un trabajo excelente, diverso, con artículos que tratan temas como la violencia, la posición que tuvo la derecha, la reacción de las instituciones políticas, así como los temas que fueron emergiendo, el carácter constituyente y otros. A 5 años de la Revolución de Octubre de 2019, vale la pena conocer qué ocurrió en Chile, cuáles fueron las causas de esos sucesos y en qué derivó. Este es un muy buen libro para ello, editado por Valentina Verbal, Felipe Schoenberg y Benjamín Ugalde. El Octubre Chileno. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.